Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, vamos a seguir con el estudio de la organización general de la célula eucariota. Hasta acá, ¿qué estudiamos de la célula eucariota? Membrana plasmática, citosol, ¿qué era el citosol y qué encontrábamos dentro del citosol como citoesqueletos, centríolos, peroxisoma, mitocondria, aparato de Golgi, lisosomas, endosomas, retículo endoplasmático liso, rugoso, ribosomas. Nos faltaría el estudio de núcleo, entre ellos membrana nuclear, nucleolo, cromatina, cromosomas. Pero hoy nos vamos a abocar al estudio de matriz extracelular, uniones celulares, comunicación intercelular. En la clase que viene vamos a estudiar núcleo. En la diapositiva siguiente tienen desarrollada la clase con estos tres temas. Va a ser la matriz extracelular. La matriz extracelular en todos los organismos, como está multicelulares, como los organismos están formados por tejido, no solamente interesa el tipo de células que forman el tejido, sino la cantidad y calidad de la matriz extracelular. La matriz extracelular es lo que vamos a encontrar fuera de la célula, pero que la célula la produce y se encuentra rodeándola para permitir comunicación entre ellos, y ya vamos a ver todas las otras funciones que se realizan en la matriz extracelular. Por lo tanto, vamos a decir rápidamente que las funciones de la matriz extracelular es rellenar espacios intercelulares, conferir a los tejidos resistencia a la compresión y estiramiento, constituir el medio de transporte para los nutrientes y desechos celulares, proveer a las células puntos fijos donde aferrarse o para poder trasladarse, o sea que le va a permitir el movimiento de células. Es el medio donde llegan señales de otras células, o sea que se están comunicando, permite la comunicación. Es un medio en que arriban a la célula sustancias inductoras provenientes de otras células, o sea que no solamente salen de ellas señales, sino que llegan también señales. O sea que la matriz permite una buena comunicación entre células y que ya vamos a ver que también diferentes tipos de unión. ¿Cómo está formada la matriz extracelular? Químicamente, la matriz extracelular está formada por dos grandes elementos, los fluidos y los fibrosos. Los fluidos son los polisacáridos que se llaman glucosaminoglicanos que van a formar proteoglicanos. Y entre los fibrosos tenemos proteínas estructurales, que una de las más importantes es el colágeno, pero también la elastina, obviamente, y las proteínas adhesivas, que son la fibronectina y la laminina. Veamos los compuestos fluidos o polisacáridos. Están formados por glicosaminoglicanos. Los glicosaminoglicanos son oligosacáridos sulfatados que se van a unir a una proteína y van a formar estos agregados, o sea, esto en rojito serían los glicosaminoglicanos, que al unirse a las proteínas forman grandes complejos que se llaman proteoglicanos. A su vez, estos proteoglicanos pueden unirse mediante una proteína de unión a un ácido hialurónico. Entonces van a formar grandes moléculas.
Y como estos glicosaminoglicanos están formados por elementos sulfatados, tienen una gran carga negativa. ¿Qué es lo que pasa al tener una gran carga negativa? Al tener gran carga negativa atraen sodio, obviamente van a traer gran cantidad de agua y van a permitir que ese tejido en donde yo tengo una gran cantidad de polisacáridos aumente su turgencia. Y eso va a permitir conferir resistencia a las fuerzas de compresión, otorgar el estado de gel, actuar como barreras para la difusión rápida de depósitos acuosos, pero van a retrasar o impedir el movimiento de macromoléculas, de células tumorales y de microorganismos. Es decir, al ser moléculas tan grandes y tener tanta cantidad de agua, obviamente van a retrasar ciertos movimientos de los macromoléculas normales, pero también de lo anormal, como de las células tumorales y microorganismos, que no queremos que se desplacen con rapidez hacia otros lugares del organismo. Y van a proveer sitios de fijación receptor, que ya vamos a ver y que ya hemos visto los contactos focales, donde se van a poder fijar en la matriz ciertos elementos para para permitir que la célula se desplace. Los otros elementos que habíamos nombrado eran las proteínas estructurales, entre ellas el colágeno y la elastina. El colágeno es una de las moléculas que se van a encontrar en mayor cantidad en la matriz extracelular y cumplen funciones muy importantes. Entre ellas van a conferir resistencia a la fuerza de tensión en los tejidos, van a desempeñar un papel crucial en la migración de las células, ya vamos a ver, porque todas se van a unir a las fibras de colágeno, y es la proteína principal de huesos, tendones y piel. ¿Quiénes la producen? Las células llamadas fibroblastos en los tendones y piel y los osteoblastos en los huesos. Acá yo les puse un ejemplo de una gran producción de colágeno. No sé si ustedes han sentido nombrar que hay personas que tienen cicatrización queloide o que ustedes mismas tienen una cicatrización queloide, ustedes. Hablo de mujeres, ¿no? Esa cicatrización queloide es producida por una acumulación excesiva de colágeno en la herida. Entonces, en vez de quedar una herida, ya sea porque se han lastimado, porque se han operado, o muchas veces porque se pone una vacuna, en vez de quedar una cicatrización lisa que con el tiempo vaya desapareciendo, no, se forman unos bordes muy gruesos, grandes, en donde hay acúmulo de colágeno. Muchas veces, cuando es en los brazos, por ejemplo, yo he tenido casos personales en los cuales han tenido que recurrir a la cirugía estética por ese reborde tan grueso que produce esa cicatrización queloide. No produce otra normalidad, o sea, es en cuanto a la estética, ¿no? Bien, ¿cómo se produce el colágeno? El colágeno se va a producir como una molécula precursora, que es el tropocolágeno, que si ustedes ven no es una molécula globular, es helicoidal. Estas tropocolágeno se van a ensamblar tres, pero se ensamblan el 2/3 de las proteínas, quedando los extremos no ensamblados. Por lo tanto, este procolágeno no tiene actividad. Cuando son escindidos por una peptidasa los extremos
y queda la parte central donde se han ensamblado perfectamente, se van a formar las fibrillas de colágeno, que se ensamblan para formar la fibra de colágeno. Bien, esto es muy lindo, muy bonito, pero vamos a recordar ahora dónde se realiza en la célula cada una de ellas, que es lo más importante. Yo los voy a ir guiando para que no se pierdan. Primero se hace la síntesis de la proteína, que habíamos dicho que era una proteína helicoidal. ¿Dónde tiene lugar esa síntesis? Empieza en el retículo endoplasmático rugoso. Si es una proteína que va a ser secretada, ¿qué va a pasar? Esa proteína tiene que ir pasando por el complejo de Golgi hasta formar la vesícula de secreción. Entonces, ¿qué va pasando por el retículo, por el complejo y cómo sale esa molécula? Primero se van a formar esas proteínas helicoidales, luego se van a ir ensamblando de tal manera que cuando entren al complejo de Golgi van a estar ensambladas. Y cuando formen la vesícula de secreción, ya las proteínas ensambladas, pero fíjense en sus 2/3 partes, los extremos no. Por lo tanto, lo que secreta son moléculas de colágeno que no tienen actividad, es procolágeno. Cuando están fuera de la célula recién, con una peptidasa, saca los bordes no unidos de esa molécula de colágeno para ensamblarse y formar las fibras de colágeno. Entonces esto nos sirve un poco para repasar que se forman en el retículo, pasan al complejo de Golgi, salen las cadenas pero como procolágeno y recién fuera de ella van a formar las moléculas de colágeno activas para formar las diferentes fibras de colágeno. La otra proteína estructural muy importante es la elastina, que la encontramos en la dermis, en las paredes de las arterias, recuerden eso, en los cartílagos, en el tejido conectivo de los pulmones. Por lo tanto, fíjense ustedes en dónde se encuentran, está formada por elastina y por una molécula, o sea, por otra proteína que es la fibrilina. Les dice que forman las fibras elásticas que son agregados insolubles de proteína. ¿Qué es lo que tiene de característico la elastina? La elastina, así como su palabra lo dice, tengan en cuenta que es como un elástico. Ustedes lo estiran y vuelve a su estado original. Por eso es tan importante que se encuentren en la dermis, en las paredes de las arterias, en los pulmones. Porque cuando ustedes hacen el proceso de respiración, eso se va a estirar y vuelve. Cuando empieza a haber fibrosis a nivel pulmonar, ya la elastina no está tan, es decir, yo me estiro y vuelvo. Entonces puede ocasionar graves problemas respiratorios. Entonces vamos a ver qué pasaría si nosotros tenemos un problema en la elastina que la consideramos tan simple. Se va a producir, si hay un problema en el gen que codifica a la fibrilina 1, lo que se produce es la enfermedad llamada síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan se produce por mutación en el gen de la proteína de la fibrilina, que es uno de los componentes de las fibras de elastina. Acuérdense que era elastina y fibrilina. ¿Y qué es lo que pasa? Como consecuencia de esa mutación, el ensamblaje de la fibra elástica en los tejidos se hace mal. Por lo tanto, su función de distensión, relajación se pierde. Y en los tejidos se daña la forma acelerada. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá les decía, se enrolla, cuando ustedes tienen ese elástico, lo estiran y vuelve. Cuando
esto falla, ustedes estiran y queda estirado. No vuelve a su estado original. Entonces eso ocasiona graves problemas. Por ejemplo, en la piel salen estrías o tienen una hiperextensibilidad. También obviamente hay problemas en los ojos, en el cristalino del ojo, que pueden llegar a causarse grande, hasta ceguera, pero graves problemas. Y también, obviamente, vamos a tener problemas en la aorta, especialmente en la aorta ascendente, que estos pacientes generalmente van a terminar por muerte por un aneurisma aórtico. También pueden tener problemas pulmonares, como yo les he dicho, o sea, todo lo que está relacionado con el estiramiento y que ese tejido vuelva a su estado original, todo se ve afectado. Entonces, fíjense en cuán importante es la mutación de un gen en nuestro organismo. En este caso es de la fibrilina, que va a formar parte de la elastina de una molécula de la matriz extracelular. O sea, todo en nuestro organismo es importante que esté en forma normal y correcta. Bueno, acá yo voy a hablar un poquito, pero la doctora Falú, que es especialista en estética, puede después decir si es correcto o no. Bien, cuando nosotros tenemos la piel joven, como muchos de ustedes, tenemos la epidermis y la dermis. En la dermis vamos a tener las fibras de colágeno normales, lindas, las fibras de elastina que se van a estirar y van a volver a su estado original. Vamos a tener una gran turgencia, pero a medida que pasan los años, estas células van perdiendo elasticidad. Obviamente el colágeno no es de la misma calidad, no se tiene la misma turgencia en la piel. Entonces empiezan a aparecer, obviamente, las arrugas de piel envejecida. Gracias a Dios que actualmente hay muchas cremas, muchos procedimientos que van a permitir rejuvenecer esa piel rejuvenecida y permitiendo la incorporación de colágeno nuevos, de diferentes tipos de proteínas, de ácido hialurónico, que me van a dar esa turgencia de piel joven. Uno de los últimos, digamos, no sé si son las últimas, Alejandra, pero de lo que yo tengo idea, es lo conocido como plasma rico en plaquetas, que se está usando mucho no solamente en estética, sino también, por ejemplo, en la caída del cabello para regenerar para evitar la caída del cabello, también en los casos de las articulaciones cuando las personas tienen artrosis, que muchas veces se les da resultado y otros no. He estado mucho leyendo que eso está todavía, están probando, pero hay personas que han tenido muy buenos resultados. Entonces veamos qué es el plasma rico en plaquetas, en qué consiste la técnica. El plasma rico en plaquetas posee más plaquetas que la sangre periférica y eso permite utilizarlo como tratamiento regenerativo por excelencia. Yo le explico qué es, rápidamente más o menos. O sea, se saca sangre al paciente, una vez que se saca sangre al paciente, se va a concentrar las plaquetas. Nosotros en sangre tenemos de 150.000 a 300.000 plaquetas por milímetros cúbicos. Cuando nosotros hacemos esta técnica, estamos concentrando hasta 5 veces más las plaquetas. Entonces, una vez que se ha hecho esto, solamente se extrae la porción que va a tener las plaquetas. Y en las plaquetas se encuentran los factores de crecimiento.
Entonces, al tener mayor factores de crecimiento, se va a estimular a la producción de proteínas como colágeno, elastina, darle otra turgencia a ese tejido epidérmico, lo que da la sensación de piel joven, tersa y de mejor calidad. Entonces, obviamente que no es con un plasma rico en plaquetas, digamos que son 3, 4, hasta que una piel envejecida pueda ir tomando, ¿no es cierto?, la sensación de piel más joven. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Favorecer el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos. Se activa la síntesis de la matriz extracelular, que es lo que hemos estado hablando. Va a regular las funciones esenciales para regenerar, remodelar y reparar los tejidos, era lo que yo les decía en el caso de las personas que sufren artrosis, que les ponen directamente en las articulaciones por infiltración. Atrae y orienta la zona, a las células donde son necesarias y como tienen factores de crecimiento, permiten producir células nuevas. Entonces vamos a ver qué pasa rápidamente. Esto que hemos dicho, bueno, sí, se saca el plasma rico en plaquetas, son colocados por medio de inyecciones intradérmicas en las células, por ejemplo, de la piel, del cuero cabelludo, pero de otra manera en las articulaciones también están siendo muy utilizadas en personas que tienen problemas de columna. Entonces, esta inyección de plasma, vamos a ver que la piel, o sea, ¿a quién le vamos a aplicar? A aquellas personas que tienen una piel envejecida. ¿Qué es lo que le pasa a aquellas personas? Tienen menos colágeno, menos elastina, menos ácido hialurónico. Entonces, no tienen esa habilidad para retener una gran cantidad de líquido, entonces no me da la turgencia de piel joven, ni tampoco la elasticidad. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de lograr? De que al poner factores de crecimiento se estimule a la producción de proteína. Yo no estoy poniendo la proteína. A mí lo que me interesa es que la célula produzca esa proteína, como hemos visto recién, por ejemplo, con el colágeno. Entonces yo necesito que se estimule a la producción de esas proteínas. Entonces, los factores de crecimiento que se liberan se van a difundir rápidamente en los tejidos y van a estimular a las células. ¿A qué? A que se produzca colágeno, elastina, para mejorar el estado de la piel, pero también va a permitir la producción de ácido hialurónico, que va a permitir esa turgencia de piel joven. Bueno, espero que esté bien, Ale. Perfecto, Mirti, todo lo que has dicho está perfecto. Lo único que ahí agregué en el chat es que el sol precisamente es quien más elastosis produce, o sea, más daño en las fibras elásticas y de colágeno, pero todo lo que has dicho está perfecto. Bueno, eso para que nos cuidemos del sol y también de la acción de la computadora. Eso también me dijeron. Sí, Que el exceso de tenía computadora. sí, que usar este factor de protección por la computadora, por los rayos de la computadora cada 2 o 3 horas. O sea que por más que no salgamos al sol, también nos estamos envejeciendo con la computadora. Efectivamente, eso también aumenta las manchas en la piel, los pacientes con melasma, el tema de la computadora, así que hay que usar Sí. protector también en esos casos, sí. Bien, bueno chicos, ya saben, hemos dado una clase de piel para las mujeres. Gracias, Ale. No, de Bueno, nada. vamos a seguir con las proteínas adhesivas. Las proteínas adhesivas de las matrices, habíamos visto las proteínas estructurales. Mire todo lo que hacían o hacen las proteínas estructurales. Ahora vamos a ver las adhesivas. ¿Qué significa adhesiva? Que me va a permitir unirme, célula con célula o célula con matriz, ya vamos a ver. Esas dos proteínas adhesivas son llamadas la fibronectina y la laminina. Fibronectina son dos proteínas
que están unidas por puentes disulfuro y tienen una región para unirse al proteoglicano de la propia matriz, otra región para unirse a las integrinas de la célula y otra región que permite unirse al colágeno de la propia matriz. O sea que tenemos dos zonas de unión para la propia matriz y una zona de unión para la membrana. La laminina está formada por 3 moléculas que se van a colocar de tal manera que da la sensación de cruz. También tiene una unión, una zona de unión para los proteoglicanos, otro para el procolágeno, o sea que tiene 2 zonas de unión también para la matriz y una zona de unión que es en la parte central para las integrinas de la membrana plasmática. Entonces vamos a ver qué pasa con estas proteínas adhesivas. La fibronectina facilita la organización de la matriz en el ensamblaje de las células mismas. Si ustedes las ven acá, esto que tienen acá es lo que se llama integrina, es una proteína integral de la membrana plasmática a la cual se va a unir la fibronectina y recuerden que la fibronectina también tenía lugares de unión al colágeno y a otros elementos de la matriz. Entonces va a permitir la unión de célula con matriz, hace como intermediaria, pero es parte de la matriz. La laminina también permite esa unión, pero su localización siempre está limitada hacia la membrana basal. Entonces vamos a recordar, ya que hemos visto hasta acá, cómo está formada la matriz, por elementos fluidos y por elementos fibrosos, que tenemos proteínas estructurales y proteínas adhesivas. Entonces nos están diciendo ahora que una de esas proteínas adhesivas se encuentra limitada a la lámina basal. Entonces vamos a ver qué es la lámina basal. Si bien yo les he puesto ahí como membrana, la membrana está formada por 2 tipos de lámina. ¿Dónde la podemos encontrar? En el tejido epitelial se va a, digamos, todo el tejido de revestimiento o tejido epitelial se va a apoyar en lo que se conoce como la membrana basal y que le va a permitir comunicarse con el tejido conectivo. El tejido conectivo se caracteriza porque tiene una gran cantidad de matriz extracelular. En cambio, el tejido epitelial tiene muy poca matriz extracelular y está generalmente relacionada con lo que se conoce como la membrana basal. Esa membrana basal que está entre la base del tejido epitelial y el tejido conectivo está formado por lo que se llama la lámina basal y la lámina reticular. Si ustedes se fijan, la membrana basal solamente se va a encontrar en la parte basal, como su nombre lo indica, de las células del epitelio. Por lo tanto, es uno de los elementos que me está dando la polaridad de la célula. Significa que en la parte apical yo no tengo membrana, pero en la parte basal sí. Por lo tanto, este es uno de los puntos que puedo decir, bueno, la membrana me da la polaridad de la célula, pero enseguida vamos a ver también que hay distintos tipos de uniones que también van a contribuir a la polaridad celular. Entonces, esta membrana basal, habíamos dicho que teníamos una lámina basal y una lámina reticular. ¿Cómo está formada esta lámina basal? Fíjense en que tengo la célula epitelial, en donde voy a tener lo que se conoce como una lámina lúcida y una lámina densa. Eso directamente lo vamos a obviar. A mí me interesa que sepan cómo está formada la lámina basal. Que miren, está formada por fibronectina,
laminina, un tipo de colágeno y proteoglicano. En cambio, todo lo que es la lámina reticular está formado por distintos tipos de colágeno. Los colágenos hay el 2, 3, 4, 5, 6. Acá nosotros lo hemos nombrado, pero solamente que ustedes se tienen que decir, hay colágeno. No me interesa si el 3, el 2, porque lo que quiero que sepan que en la membrana basal yo tengo fibronectina, laminina, colágenos y proteoglicanos. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de la membrana basal? Van a dirigir la migración de las células sobre una superficie, ya vamos a ver, por la revitalización del tejido posterior de una herida. Van a actuar como filtro para el paso de macromoléculas y como barrera para la invasión de células cancerosas a los tejidos. Eso lo vamos a ver bien con unos dibujitos que yo les he separado para que ustedes no se les olvide eso. O sea, en cuanto a la revitalización, si yo tengo una herida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay células cancerosas y se rompe la membrana basal? Y también, como les había explicado yo, mantiene la polaridad de la célula junto con el complejo de unión, que yo les decía que son uniones permanentes. Entonces eso lo vamos a ver bien enseguida. ¿Cómo? Cuando yo tengo un lastimado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tengo una célula cancerosa? Que lo vamos a ver rápidamente porque células cancerosas, tumorales, y eso lo tienen una clase junto con ciclo celular. Pero lo que sí quiero que no se olviden es que la membrana basal permite la polaridad de la célula junto con el complejo de unión. Y ya vemos qué es el complejo de unión. Y para eso, si estoy hablando de complejo de unión, tenemos que ir a las uniones celulares. Entonces, hasta acá, ¿qué tiene que haber quedado claro? Y quiero que me hagan preguntas si ha quedado algo que no han entendido. Matriz, es decir, lo que la célula produce y va fuera de la célula para que la rodee. Esto va a permitir la comunicación entre célula, uniones entre célula y célula, uniones con la célula y la matriz, que tienen importancia en cuanto a las proteínas que la están formando, cuál es la función de cada una de esas proteínas, y si falla alguna, falla casi todo un sistema. Entonces, hasta acá hemos llegado acá. Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre matriz? Bueno, no hay ninguna en el chat, me imagino. Doctora, Sí, mija. disculpe. Yo tengo una pregunta. ¿Lámina reticular más lámina basal formaría la membrana basal o podemos decir que membrana basal es lo mismo que decir lámina basal? La membrana basal está formada por la lámina basal y la lámina reticular. Ajá. Estas dos forman la membrana basal. Bien. Ahora, si vos me decís, no somos tan exquisitos que te acuerdes la lámina, si vos me decís, bueno, la lámina basal, está bien, me da la polaridad de la célula, perfecto, la membrana basal me da la polaridad de la célula. Lo que yo quiero claro es que la membrana son dos láminas. Perfecto. Y punto, y que se encuentran en la parte basal de la célula. ¿Estamos? Bien. ¿Y cuáles son sus funciones? Que lo vamos a ver enseguidita en cuanto a la cicatrización de los tejidos y en cuanto a la importancia que tiene cuando se producen la ruptura de esa membrana por células cancerosas. Bien. ¿Queda clarito? Sí, gracias. Bueno. ¿Otra preguntita? Vamos a seguir con unión porque todavía nos falta comunicación. Es bastante largo el práctico esta semana, ¿no? Bien, las células solas no pueden vivir, tienen que estar unidas y vamos a ver por qué tienen que estar unidas. No solamente célula con célula, como en este caso que me está formando las células epiteliales, sino que también tienen diferentes uniones en el tejido conectivo.
no las mismas, pero sí diferentes. Algunas pueden ser uniones fijas, permanentes, y las otras uniones transitorias. Y todos, si ustedes se fijan acá, estas células se van a estar uniendo, comunicándose también dentro de la matriz extracelular, y acá, aunque no lo veamos, se va a encontrar la membrana basal formada por sus dos láminas, que a su vez tienen uniones entre las células epiteliales también y las células que me están formando la matriz extracelular. Entonces vamos a ver cuáles son las moléculas de adhesión celular. Las moléculas de adhesión celular son llamadas CAM, que viene del inglés, por eso es CAM. El primer grupo son llamadas las caderinas, el segundo grupo son miembros de la superfamilia de las inmunoglobulinas, la tercera son las moléculas que van a formar la superfamilia de las integrinas, y el cuarto, conocida como selectina. Cada una tiene una característica propia. Así vamos a ver que todas van a tener los dominios intracelulares y dominios extracelulares, es decir, que son proteínas de transmembrana. Sí podemos tener las inmunoglobulinas, las caderinas, las selectinas, las integrinas, pero todas son proteínas de transmembrana con dos dominios. Estas moléculas de adhesión celular pueden unirse entre ellas, como ser caderina con caterina, y van a permitir uniones o adhesiones homofílicas. Significa dos moléculas iguales se unen. Pero también puede haber uniones heterofílicas, es decir, uniones entre diferentes moléculas CAM. Las integrinas, por ejemplo, pueden hacerlo con la fibronectina, o la selectina lo puede hacer con una glicoproteína. Eso se llama heterofílica. Siempre la integrina va a tener unión heterofílica y la selectina también siempre va a tener uniones heterofílicas, no así las caderinas, que siempre son homofílicas. Pero hay moléculas que tienen tanto uniones homofílicas como heterofílicas. Por ejemplo, yo les dije recién, todas las integrinas tienen uniones heterofílicas, sí, pero también puedo encontrar una integrina con una integrina y me produce una unión homofílica. O sea que las integrinas pueden tener uniones homofílicas, pero también heterofílicas. La selectina es la que siempre va a tener uniones heterofílicas. Acá se une la selectina con una glicoproteína y acá la selectina con una inmunoglobulina. O sea que siempre la que va a ser heterofílica sí o sí es la selectina. En cambio, las integrinas pueden ser heterofílicas como homofílicas. Acá tengo homofílicas como heterofílicas y heterofílicas. Lo importante que ustedes sepan es que las homofílicas son las uniones de igual molécula CAM y las heterofílicas son las uniones de diferentes moléculas CAM. Veamos las caderinas. Las caderinas son glicoproteínas, todas son de transmembrana, que se van a encontrar en las zonas laterales de las células epiteliales, permitiendo las uniones adherentes, es decir, van a permitir las uniones que son permanentes y siempre van a mediar caderina con caderinas, o sea, que son uniones homofílicas, y siempre se va a realizar la unión entre célula y célula. Lo que necesitan las caterinas son de calcio, o sea, es la presencia de una concentración de calcio. Obviamente que como están hacia el medio extracelular, vamos a tener una cierta concentración de calcio
que me va a permitir que estos dímeros de caterina se activen en el momento necesario y una vez activados permiten unirse a otras caterinas de la otra célula. Esto se va a encontrar mucho en las uniones que son llamadas permanentes. ¿Dónde la podemos encontrar? Podemos encontrar en las células epiteliales embrionarias, en las células cardíacas, nerviosas y el cristalino, en las células placentarias y epidérmicas. No me interesa si son E-caterina, N-caterina o P-caterina. Me interesa que ustedes sepan dónde las podemos encontrar en mayor cantidad, que unen célula con célula, que son homofílicas y necesitan de calcio. Veamos ahora la superfamilia de las integrinas. Las integrinas, fíjense en lo que les dice, ya median la adhesión entre célula y matriz. Nosotros recién teníamos que las caterinas eran célula-célula. Este es célula-matriz. Y presentan sitios de unión en la mayoría de las proteínas de la matriz extracelular. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho las estructurales? Siempre median uniones heterofílicas y necesitan de calcio y magnesio. Entonces, cuando yo tengo que son dímeros y que no están activados, pueden activarse y van a unirse a proteínas de la matriz extracelular. Pero a su vez, primero quiero decirlo, que esto es una proteína de transmembrana, la integrina. Si me esperan un segundito acá, yo les voy a explicar. Después volver. Esta que es la integrina, esta es la membrana. Esta integrina es una proteína de transmembrana que tiene dos zonas. Una zona que es la que se encuentra hacia la matriz y tenemos otra zona que se va a encontrar hacia el lado interno de la célula, pero que no es globulosa. La parte que es globulosa es la que se va a unir a las proteínas de la matriz extracelular, mientras que la que no es globulosa y se encuentra en el citoplasma, ¿a quién se va a unir? A ver si ustedes se acuerdan. Cuando hemos visto nosotros las fibras del citoesqueleto, había unas que se llamaban fibras tensoras, que mediante proteínas ligadoras se unían a las integrinas y formaban lo que se llamaba, ¿qué cosa? El contacto focal. Estas fibras del citoesqueleto son las actinas que van a formar la fibra tensora, que se van a unir a este complejo proteico y a las integrinas, permitiendo la formación de los contactos focales, que va a permitir el desplazamiento de la célula en la matriz extracelular. Entonces acá les puse, tiene un dominio intracelular que contacta con el citoesqueleto, un dominio extracelular globular que va a contactar con el colágeno, fibronectina o laminina de la matriz extracelular, y un dominio de transmembrana que está entre, obviamente, la cadena de los ácidos grasos de la membrana. Luego vamos a ver la selectina. La selectina reconoce secuencias específicas de oligosacáridos que van a pertenecer a glucolípidos o glucoproteínas que están en la membrana. Obviamente de otras células. También van a depender de calcio y siempre son heterofílicas, porque los oligosacáridos de las glucoproteínas y de los glucolípidos no son siempre los mismos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo el leucocito, voy a tener el carbohidrato acá, que me está formando, o sea, yo tengo una célula y la célula endotelial, este leucocito. Entonces, si yo tengo que esta es una glucoproteína y esta es una molécula, ¿qué va a pasar? Esta selectina me va a reconocer, perdón, esta es la glucoproteína,
me va a reconocer el carbohidrato de esta glucoproteína, permitiéndome la unión. Entonces, esto que es que me permite la unión de la selectina, solamente permite la unión de los hidratos de carbono, de los glucolípidos y de la glucoproteína, que ahora lo vamos a ver bien al ejemplo. ¿Dónde los encontramos? En los endotelios de los vasos sanguíneos, en los leucocitos y en las plaquetas de los endotelios. El miembro de las moléculas de la superfamilia de la inmunoglobulina se llaman así porque poseen uno más dominio de tipo de inmunoglobulina, obviamente característica de los anticuerpos. Siempre van a mediar una adhesión intercelular, pero independiente de calcio, a diferencia de las que ya habíamos visto. Estas inmunoglobulinas tienen la unión de unirse inmunoglobulina con inmunoglobulina, formando uniones homofílicas en el caso de las células nerviosas. También puedo tener uniones heterofílicas cuando lo hacen con las integrinas, y las otras muy conocidas que son las ICAM, que la única que van a encontrar como el nombre, las otras no les voy a decir si es BM. Tenemos las que van a presentar la unión con las células endoteliales, que ya vamos a ver, y se unen a selectinas o integrinas que se expresan en la superficie de la célula sanguínea. Todo eso tenemos que ver ahora, y van a mediar uniones heterofílicas. Hasta acá todo es de memoria. Ahora tenemos que ver cómo aplicamos esas uniones de las moléculas CAM para que ustedes puedan entender. Veamos las uniones estables. Ustedes se acuerdan de estas uniones estables porque las hemos visto muchas veces. Esto va a formar el complejo de unión. ¿Cómo está formado el complejo de unión? Por las uniones oclusivas, por los desmosomas en franja, por los desmosomas, le llaman en puntuales, los desmosomas solos, desmosomas intermedios, desmosomas puntuales. Y luego hacia la parte basal vamos a tener las uniones comunicantes, gap o nexus. Y en la parte basal tenemos lo que denominamos los semisdesmosomas. Estas son las uniones fijas. El contacto focal es lo que se va a formar para permitir el desplazamiento de la célula. Entonces, fíjense en acá cuando yo les hablaba de polaridad. La polaridad me lo daba la membrana basal y el complejo de unión, porque siempre hacia la cara apical, el complejo de unión, tengo las uniones oclusivas, luego sigue el desmosoma en franja, luego sigue el desmosoma solo o intermedio y las uniones comunicantes. Y en la parte basal también los hemidesmosomas. O sea que eso es lo que me da la polaridad. ¿Qué significaba polaridad? Que en la parte apical es donde se va a producir la entrada también de sustancias, donde tengo las microvellosidades, donde tengo una mayor superficie de absorción, mientras que la parte basal me va a permitir la comunicación con la matriz extracelular. Veamos las uniones oclusivas. Vamos a ir rápidamente en estos y acordándonos. Las uniones oclusivas son verdaderos cierres entre dos membranas digamos, dos semimembranas de las células. Si esta es mi membrana de una célula 1 y esta es la otra membrana, esta parte de la membrana, que es la hemimembrana, la mitad de la membrana, se va a fusionar mediante moléculas llamadas claudinas y ocludinas, y van a formar un verdadero cierre, de tal manera que no dejan pasar, ningún tipo de sustancia por esta zona lateral de la célula. Lo único que puede pasar por esta zona lateral de la célula es el ion magnesio.
Y eso hay una explicación, porque la claudina, que es una proteína, tiene un pequeño canal que permite dejar pasar el magnesio, pero de ahí no pasa absolutamente nada por el lado lateral de la célula. Lo hacen por el lado apical hacia la zona basal. Vamos a ver también las uniones celulares, que si bien están mediadas por caderina, también pertenecen al complejo de unión, que es la banda de adhesión o los desmosomas en franja, los desmosomas puntiformes o desmosomas. Estos desmosomas en franja, ¿cómo están formados? Están formados, si esta es mi célula, y esta es la membrana de mi célula, esta es mi otra membrana de la otra célula. Recuerden que estamos del lado lateral. Vamos a tener que hacia la parte externa tenemos las CAM. En este caso son caderinas que por la presencia de calcio se han activado y se han unido. Luego vamos a tener que van a tener proteínas ligadoras que van a permitir ligarse con filamentos de actina. Mientras que los desmosomas puntiformes, si también tienen uniones mediadas por caderina, esas caderinas se van a unir a proteínas que están formando un disco, como la desmoplaquina, por ejemplo. Y en vez de salir, digamos, fibras del citoesqueleto que no sean de actina, lo hacen de filamentos intermedios que son de queratina. Entonces, las uniones o bandas de adhesión, si bien tienen caderinas, el elemento del citoesqueleto al cual están unidos son filamentos de actina. En cambio, los desmosomas puntiformes, si bien tienen caderina de unión, tienen proteínas digamos, ligadoras, pero a las cuales les van a salir o llegan otro tipo de filamentos del citoesqueleto que son los intermedios y que son los de queratina. Entonces acá las vamos a tener bien puestitas, o sea, lo que yo quería indicar en el otro, que los dos estaban formadas por uniones por CAM, que eran las CAM, que eran las caderinas. Acá yo tengo las células epiteliales, en donde voy a tener los desmosomas en franja porque es como, o desmosoma en cinto, porque es como un cinto que rodea a la célula epitelial. Entonces, fíjense en cómo tengo acá los dímeros de caterina que van a estar activadas. Obviamente siempre tengo proteínas de anclaje o ligadora y de las cuales van a salir los filamentos de actina. No salen otro tipo de filamentos. Y que son los que van a rodear a la célula. Mientras que cuando yo tengo el desmosoma puntiforme, fíjense, tengo que esta es mi célula, estas van a ser las proteínas también, si ustedes les llaman, proteínas de unión o ligadora, y a las cuales llegan los filamentos de queratina. Y se puede observar en la célula, no como en el otro caso, que produce una franja, sino que aparecen como pequeños remaches alrededor o en toda la superficie celular. Esto lo que hace, porque estos son filamentos de ¿qué era? De queratina, van a hacer o van a permitir que este tejido epitelial tenga una gran resistencia mecánica, es decir, si ese tejido epitelial es aplastado, no se va a romper, es decir, se va a estirar tranquilamente y va a volver a su estado original. Mientras que si no tuviera estos desmosomas puntiformes, puede producir un estiramiento, no vuelven a su estado original y tenemos células rotas y separadas. ¿Dónde las podemos encontrar a estos desmosomas puntiformes en gran cantidad? Por ejemplo,
Ahora, ¿qué tienen ganas de hacer? Pipí, ¿no es cierto? O sea, vamos a encontrarlo, por ejemplo, en vejiga. ¿Por qué? Porque se va a estirar y luego va a volver a su estado original, como también en el útero, entre otros, ¿no? Bien, si yo tengo, esta es una microfotografía al microscopio electrónico de transmisión, se puede observar acá una unión estrecha, recuerden que es como, digamos, un cierre que cierra el paso de las dos células y que no deja pasar la sustancia por el lado lateral. Luego vamos a tener los desmosomas en banda que pueden observar los elementos de citoesqueleto que salen en forma paralela. En cambio, en el desmosoma puntual es como que acá tenemos el disco y es como cepillo, digamos, en donde se van a tener los elementos del citoesqueleto. Bueno, el nexus o gaps, esto es